Actividad, bueno, diferentes expresiones que se dieron en el paro agrario, implicaba también como ponerlos además en un contexto en relación con lo que queríamos proponerles a ustedes y comenzar a conversar. Por eso iniciar con esta idea de que en Colombia hay una movilización social de largo tiempo que tiene una expresión diversa. ¿Ya? Por eso esa primera parte del video nos enseñaba a las manifestaciones de los indígenas, de las mujeres, de los colectivos por la diversidad sexual, reacciones también desde diferentes lugares del país, de los afrocolombianos, para que también veamos esa idea de que en Colombia es larga la trayectoria de movilización social en primera instancia. Los movimientos estudiantiles ha sido un movimiento también muy fuerte, bueno, obviamente todo leído desde su contexto. Ahí es donde las comparaciones a veces nos traen también a referenciarnos. Leído en su contexto, el movimiento estudiantil es un movimiento que ha estado históricamente presente. Entonces partamos de esta primera base de pensar en Colombia como un lugar que también se moviliza socialmente y desde diferentes expresiones. Eso nos revela también que hay un nivel de conflictividad social alto, ¿sí? Que tiene una gran base en la desigualdad, que yo lo comenté hace un momento y también lo expresaba uno de los entrevistados allí. Surgieron cuestiones sobre la exclusión, sobre las posibilidades de desarrollo, sobre el modelo de país que se construye, la lógica de los derechos, que es algo que se enuncian desde los diferentes colectivos de movilización social y que es un reclamo directo al neoliberalismo y algunas de las lógicas que establece en su noción de servicio, ¿no? Seguramente la próxima semana vamos a avanzar sobre algunas de esas cosas, cuáles pueden ser preguntas y cuáles no. Se enunciaba justamente el eje de que los diferentes sectores de lo social están generando espacios de movilización, ¿no? Entonces la demanda por la salud, la demanda por la educación, la demanda por... Y uno de los entrevistados, el profesor de la Universidad Nacional, decía, bueno, ¿cuál es la lógica entonces? ¿Qué serán entonces todas esas cosas? ¿Cuál es el punto en el que se unen? ¿Sí? ¿En qué están conectados? Lo que preguntaba. Entonces allí hay como un primer eje de cosas que es importante que tengamos en cuenta y que vamos a seguirlo trabajando en estos tres encuentros, ¿no? Primero, un país con una alta movilización social de diferentes espacios de expresión, diferentes actores, históricamente también. Diego ahí nos va a complementar un poco más. Y en inserto en unas lógicas de neoliberalismo que la próxima semana vamos a indagar. ¿Cómo? Pero ahora justamente pensarnos esta coyuntura del paro nacional agrario con ustedes es traerles un pedazo de nuestra realidad, ¿sí? De qué es lo que está pasando en este momento, qué pasó. Eso no pasó hace 2, 3, 4 semanas, eso puede seguir pasando ahora, vuelve a reactivar, se puede reactivar de nuevo la movilización en esto de tomarse la calle y ese es el eje que queríamos conversar con ustedes. De pronto a nosotros se nos escapó en esta idea de la caracterización de Colombia cuando le señalamos, bueno, es un país que ha dependido del monocultivo, se nos olvidó decirle que es un país altamente campesino, pero no era el campesino de la figura argentina, ¿sí? Que es un campesino que tiene una larga extensión de tierra, no, tenés un campesino que tiene una chacra pequeña, de ahí ha logrado su manutención y la manutención de su familia y depende de ello para subsistir, ¿sí? Es una cosa que es importante tenerla en cuenta, o sea, cuál es esa caracterización del campesinado. Bueno, yo quiero darles la palabra a ustedes teniendo en cuenta que este paro nacional también es en reacción al firma del TLC, por eso hay una parte del video que se encarga como de situar el conflicto, de situar las concepciones que trae consigo ese Tratado de Libre Comercio para Colombia y lo enmarca allí la reacción de este paro nacional agrario. No sé si quieren comentar alguna cosa, alguna duda, pregunta, reacción. Un poco sobre las imágenes y sobre lo que se muestra, sobre lo que se habla es, como al principio, saber si de lo que les pudo haber impactado, llamado la atención o complementar información que se presentó en el video, digamos, un poco como la reacción inicial
al video que se presentó. Es lo que nos gustaría como principio saber, teniendo en cuenta que, como lo decía Ginette, de fondo está el tema de la movilización social, ¿no? Digamos, si encuentran algo que no estuvo, o que faltó, o que quisieran simplemente conversar, compartir con el grupo. A mí hay una cosa que me llamó particularmente la atención. Yo el video 970 no lo pude ver completo, pero también, bueno, es lo que más a mí me toca por la especialidad que estoy estudiando. Me llamó mucho la atención la parte en la que defienden o que expresan varios campesinos que ellos no se habían enterado de esta reforma previamente y que, bueno, que podrían haber dicho. Lo cual está perfecto, les podrían haber avisado, pero en ningún momento se resalta el legítimo derecho que ellos tienen de intercambiar las semillas. Y quiero traer una reflexión que salió del último debate que tuvimos sobre la ley de semillas, que una persona para toda la discusión y dice: muchachos, esperen un segundo, los campesinos tienen tanto derecho de decir que las semillas que ellos tienen son certificadas, porque fueron miles de años de modificaciones y de selecciones, no de modificaciones, pero de selecciones de los pueblos originarios para que esa semilla sea hoy el maíz que nosotros conocemos, que es el maíz que nosotros conocemos hoy, no es el que se plantaba hace, no sé, 5.000 años. Eso surge por un montón de selecciones paulatinas, digamos, de lo que es la biotecnología más arcaica, pero la biotecnología real, que es la selección de las mejores semillas para hacer el mejor grano, para que la comunidad coma lo mejor posible. Entonces ellos son tan legítimos propietarios como cualquiera, pero no se les reconoce esa propiedad. Pero sí se le reconoce al tipo que lo hizo, que lo modificó genéticamente, de manera molecular. Entonces es un poco eso, es un poco loco no tener en cuenta esto, que ellos son legítimos propietarios, nosotros somos legítimos propietarios de nuestro propio alimento. Entonces nada, esa reflexión me pareció interesante y no sé si tampoco los mismos campesinos tienen en cuenta, no sé, por lo menos en el video no lo vi reflejado, que tengan en cuenta que eso es un derecho, que nos es a todos, porque nos involucra a todos, es legítimo. Sí, hay algo muy importante que creo que es una de las indagaciones que nos comentaba Claudia en su presentación, y es el tipo de sujeto político que se construye, ¿no? Es un sujeto que tiene la idea de que pueda hacer una defensa de un derecho, o si se enuncia también desde un deber. Es importante también. Te lo digo ya como en el marco de la reflexión. Ahora, ¿por qué también presentar este tema de la violencia, de la represión? ¿Sí? Porque también es una de las características de la movilización social en Colombia, ¿ya? La criminalización a la protesta. Y no estuvo exento esta movilización, como se dieron cuenta, llegaron hasta la casa de la gente. Entonces, bueno, también mostrar esto lo vimos nosotros ampliamente en lo que presentó Canal Capital por este documental de Por el Respeto, pero los medios no, o sea, los medios de tirada amplia no lo presentaron así, ¿ya? Entonces, ahí también es nuestro lugar de pensarnos qué construimos, cuáles son las verdades que creemos, cuáles son las preguntas que les hacemos a los medios y a las cosas que visitamos, frecuentamos. No sé si alguien más tiene algún comentario por hacer sobre este punto. Viendo el video, un punto por ahí para pensar para el último día de discusión, pero por ahí el tema de criminalización de la protesta se queda corto, porque lo que vemos no es solamente un proceso de judicialización de los que van a protestas, sino que ahí hay técnicas represivas que son mucho más cercanas al terrorismo de Estado que a la criminalización. Esta cuestión de las formas de pegar a alguien arbitrariamente no es un error, no, forma parte de técnicas represivas. Entonces, es un punto. Sí. Por ahí criminalización de la protesta no queda corto. Y lo otro, en relación a los derechos, es una cosa que tenemos que discutir más a fondo la próxima, pero justamente los ordenamientos jurídicos son contradictorios. Entonces, en un marco de ordenamientos jurídicos contradictorios, el tema de un uso abusivo
estilo muy soft, de la fuerza, claramente eso. Pasa una discusión sobre el derecho a una discusión sobre las relaciones de fuerza. La discusión jurídica de determinado alcance. Y eso es lo interesante, me parece, lo que está pasando en Colombia, que hay una masividad de la protesta que permite por ahí no fundamentalmente la discusión solamente desde el punto de vista jurídico, sino ya desde el punto de vista del primer proceso político en su conjunto, que tiene un desplazamiento que permite que después se zanje en un sentido u otro contradicciones jurídicas. Sí. Ah, no, claro, ¿cómo sabes? Sentate por ahí. Bueno, yo soy Patricia, estuve haciendo tiempo para llegar al puntual porque era las 6 para mí, así que estoy dando vueltas para llegar al puntual. Bueno, trabajo con la Secretaría Académica, soy socióloga y bueno, y de Colombia sé poco y nada, o sea, y pude ver poquito recién del video. Igual me llamó un poco la atención el planteo, no sé, si hay crimen por lo que decía Alex, hay criminalización de la protesta, o sea, hay una judicialización aparte de esto que se dio, o sea, o le llaman criminalización de la protesta al uso indebido de las fuerzas, con lo cual también lleva al tema de cuál es el uso debido de las fuerzas y cuál es el tema, porque yo escuché acá, bueno, la señora pidiendo por la policía, cuando la policía era la que estaba reprimiendo, centrando la casa y demás, plantea cuál es el imaginario, cuál es el consenso social, no sé cómo es en Colombia, sé cómo es acá, pero el consenso social sobre qué está bien y qué está mal, sobre cuál es la necesidad del uso de la fuerza, cuál es el uso legítimo y cuándo pasa a ser ilegítimo, cuál es el consenso social, por lo cual no sé si esto se avala, se muestra y a nadie le sorprende, eso por un lado. Por otro lado también me llamó la atención el tema Celeste. Bueno, eso ya lo que decía Celeste, el tema de nosotros también tenemos derecho a la propiedad intelectual de la semilla. Digo, la semilla tiene que tener una propiedad intelectual. ¿De dónde llegamos a que hay que haber una apropiación privada de las... Bueno, yo estoy en contra de la propiedad privada, no, pero aparte entonces, Estamos pensando en Carlos Marx. Sí, por eso lo digo. Esa no era la Carlos Marx. Bueno, pero o sea, esto de partir de la base que es legítimo dar una propiedad privada de la semilla. Ahora, ¿quiénes son los propietarios? Aunque seamos todos, hay una idea de propiedad privada de la semilla, aunque sea colectivo. Claro, eso no la verdad. ¿Claudia? Pero en eso que iba con algunas compañeras son interrogantes en cuanto a las categorías con las que leemos la movilización social. Porque creo que es pretender colocar un asunto de demanda de ciudadanía, de demanda de derechos, que finalmente pierde el sentido mismo de los procesos sociales en Colombia como asuntos que surgen desde la cotidianidad y de una defensa por necesidades básicas, y una defensa por asuntos que aparecen coyunturales en términos de subsistencia y de dignidad, y que a veces los colocamos en categorías que no son y que terminan enlazándose a otros discursos. Y eso es lo que me parece a mí que termina haciendo que se pierda, me perdí yo así. Creo que es importante preguntar, interrogarnos por las categorías y por los cajones en que colocamos los procesos de movilización que desconocen realmente el sustrato que mueve esos procesos de movilización. Más allá, pues lo estoy hablando en el plano de la cotidianidad de las personas, de los sujetos, lo estoy hablando porque conozco la movilización de los estudiantes, porque estudio un poco cuáles son los sentidos, lo que está ahí y cómo se lee luego con una gran categoría de demanda de derechos por la educación, y eso termina colocando en unos discursos que afecta realmente el sentido de los procesos de movilización y lo que se está generando ahí en términos de sujetos políticos que se construyen. O sea, lo hablo más para desde dónde lo leemos, cómo lo leemos y cuáles son las categorías que estamos utilizando. ¿Mire?
Si no estaba yo que con el tema de las semillas, cuando yo vi el documental de Secreta también me llamó mucho la atención lo mismo que planteabas, cómo la reclamación puede ser por la falta de difusión de una norma y no el cuestionamiento sobre por qué la norma, o sea, por qué una norma puede decir que además, no sé si lo escucharon o si quedó por lo menos planteado bien, ahí ella dice, la resolución es una resolución, o sea, es el menor nivel de una normatividad, o sea, no es ley, no es decreto, sino resolución. Y esa resolución ha tenido el impacto que se vio, y es que no sé cuántas toneladas de alimentos se botaron a la basura. O sea, la producción de no sé cuánto, ¿cómo? Semillas. Digamos, de hecho, que desde... Estamos de esas 22.000 semillas, o sea, perdón, lo que quiero decir con esto de semillas es que esas 22.000 toneladas van a dar un producto mayor, las 22.000 toneladas que se dan. Claro, sí, digamos, desde el campo, y la gente, lo que les pasó, yo soy de esa zona, o sea, yo viví en Bogotá, pero mi zona es Huila. Entonces, estuve Campo Alegre es arroz por donde uno vaya. Entonces, imaginaba, yo estaba acá cuando imaginaba que llegaba el operativo con camiones a llevarse el arroz y a botarlo donde lo botaron. Y la gente con el dolor que contaban, gastamos tanta plata, gastamos todo esto, y lo que le sale a la gente es la reclamación porque no se difundió la ley. Los realizadores del video de otro lado ponen a la gente de VICA a decir que ellos sí difundieron la ley. Yo decía también, me preocupa que la discusión sea que se conocía o no se conocía la resolución y no el tema en el que estamos todos los países, y es la propiedad intelectual de las semillas, o sea, de dónde Monsanto resultó dueño de lo que era dueño los campesinos, las comunidades originarias, y todo esto me llamó también a mí mucho la atención. Y la otra sobre la protesta, digamos, acá en el video se mostraba lo que en el momento fue la respuesta institucional a una movilización que se hace en carreteras, que se cierran vías, etc. ¿Sí? Ahora, colombianas sabemos que antes de eso está el tema de que se penalizan, todo está penalizado, de hecho está penalizado, o sea, vos puedes ir a la cárcel por cerrar una vía. Vas a la cárcel por muchas cuestiones. Acá se presentaba, digamos, lo que fue en el momento, lo que escogieron los medios de comunicación, porque Caracol, RCN, que son los hegemónicos en Colombia, y que esto fueron muchas grabaciones caseras, y mucho lo que se vio acá también fue lo que puso Telesur. Telesur fue el que nos dio a conocer esto que se estaba pasando. Así que, claro, son como estos debates de cuál es cuál es el sustrato, como lo dice ella, sustrato que tiene a tanta gente de un país movilizada, si es el tema por los derechos o si hay algo que no se llama derechos, pero que también está movilizando grupos humanos, muchos, grandes, y el tema del papel de los medios en esta movilización, ¿no? Diego, te damos la palabra. Bien. Para que después del video, lo primero que dije que me quedé sin palabras. Ya decir muchas más es bastante difícil. Más que situar históricamente el conflicto y digamos, la movilización social en Colombia, es tratar de explicar por qué se llega a esta situación. Digamos así, en pleno 2013, ya la segunda década del siglo XXI, vuelve y juega el campesinado. Es decir, hay un autor que trató mucho el problema campesino en Colombia, dos autores, un francés, Pierre Diloès, y otro Samos, que es un par de intelectuales que decían y cuestionaban, inclusive desde el marxismo, cuestionaban la desaparición del campesinado, ¿sí? Es decir, como actor social fundamental de la movilización social. Y uno se da cuenta que sea como sea, el campesinado sigue vigente, pero sigue vigente precisamente porque el problema de la tenencia de la tierra es un problema no resuelto en nuestro país y en muchos países latinoamericanos. Entonces, uno podría decir, el primer elemento que hay que tener en cuenta es ese problema no resuelto de la tenencia de la tierra en este país. Por decirlo de esta manera, y lo voy a poner un poco entre dramático y chistoso, es más fácil, es menos peligroso formar un frente guerrillero en Colombia que un sindicato.
así de sencillo. Cuando uno forma un sindicato en Colombia, tiene la posibilidad de que lo maten, de que lo desaparezcan, de que le caiga la fuerza y que lo criminalicen, además. Y fuera de eso, que quede, si no por mínimo, queda sin empleo y queda en la absoluta calle. En cambio, cuando uno forma un frente guerrillero, pues es más fácil, porque se va para el monte, se monta, fuera de eso, recoge las armas y se va a tirar tiros, pues, y la lucha continúa, entre comillas. Esto significa básicamente la lógica de nuestro país. Un poco la lógica de nuestro país ha puesto, y no por eso estoy incitando que pues, hay que formar una frente guerrillera, ¿sí? Más bien estoy diciendo que ha habido un problema muy grande históricamente en nuestro país desde el origen colonial, digamos, de toda la constitución, digamos, social y política del país. Puedo decir como tres cosas y más bien voy a intentar, a mí me pidieron como que hablara unos 10 minutos, me voy a intentar gastar 12. Entonces voy a ver si logro y en 12 minutos trato de explicar un poco como algunos elementos sociológicos del sistema social de la movilización en Colombia. Ustedes vieron las imágenes que tiene el video, son imágenes que de una otra manera muestran como los efectos del paro agrario. Lastimosamente en las imágenes no sale la movilización, digamos que fue mucho mayor. Lastimosamente la movilización que hubo tanto en el campo como en la ciudad fue mucho mayor de lo que se puede percibir allí. Ahora, yo creo que la intención de estos documentos era mostrar un poco pues, exactamente el exceso de la fuerza pública. Y creo que ahí se lograron algunos de los elementos interesantes de esto. Ahora, el paro agrario en Colombia, si quieren puedo hablarlo desde ahí, y de ahí me voy remitiendo un poco a la historia. El paro agrario en Colombia que acaba de pasar y que va a volver a iniciarse, básicamente. ¿Sí? Nada, porque realmente en Colombia ha pasado algo que seguramente ha pasado en Argentina y ha pasado en toda Latinoamérica. Lo que se promete no se cumple, ya, y nunca se ha cumplido. Primero, primer elemento, nunca ha habido una reforma agraria en Colombia. Tal vez es de los únicos países en América Latina donde no ha habido una reforma agraria profunda, transformadora, estructural. Eso significa que el conflicto social siempre se ha aplazado, siempre, dramáticamente se ha aplazado, desde los orígenes, digamos, por decirlo, para no irnos pues hasta la época colonial, desde el siglo XIX, las reivindicaciones campesinas han sido por la tierra, pero las reivindicaciones campesinas, cuando, digamos, a nivel poblacional, en el siglo XIX, con el nivel poblacional o el porcentaje de campesinos en el siglo XX y XXI ahora, pues ha cambiado dramáticamente, ¿no es cierto? Mientras en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, la población campesina en Colombia era aproximadamente del 84-86%, ¿no es cierto? En este momento la población campesina alcanza el 16%, o sea, somos una población urbana, totalmente igual que toda la tendencia latinoamericana y mundial, es decir, bueno, salvo algunos países que he visto últimamente que han vuelto como al campo. Pero el asunto es que, claro, con un 14% tenemos un país que tiene 46 millones de habitantes y un 14% de esos 46 millones de habitantes son campesinos. Entonces uno diría, el problema básicamente si uno dividiera entre población y territorio, un territorio que tiene aproximadamente 1.150.000 kilómetros cuadrados, uno diría, oiga, pues entonces le queda como tierra a la gente, ¿no es cierto?, al principio. Pero básicamente el problema allí es que la tierra ha sido tradicionalmente acaparada, ¿sí?, por decirlo, por los detentadores del poder, que siempre han sido los mismos, desgraciadamente. Este país nació con dos partidos, el liberal y el conservador, y solo hasta inicios de la década de 2000, y cuando aparece, pues cuando es elegido el presidente Uribe, se dividen los partidos, sobre todo el liberal y el conservador, en uribistas y pro-uribistas, y bueno, anti-uribistas entre comillas, pero bueno, no muchos. Entonces las tendencias es que, digamos, la misma élite tradicional ha campeado desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿sí? Y así como va a aparecer hasta el siglo XXII. Es decir, esto puede ser inventar un gloria. En general, uno dice, hay una élite
formada por una clase tradicional, digamos, que ha mandado al país y que esa clase tradicional no ha soltado el poder, salvo elementos drásticos digamos, de la modernización colombiana en el siglo XX, sobre todo con, bueno, un poco con el cambio, con la conformación industrial en algunas regiones en Colombia y con el narcotráfico, ¿no es cierto? O sea, vía narcotráfico también se ha modernizado el país. Lastimosamente eso también tiene que ver con un proceso dramático de violencia y un proceso dramático digamos, de injusticias, porque el narcotráfico como tal no ha sido ni ha democratizado tampoco la vía, digamos, de justicia de este país. Entonces uno podría decir que en principio hablamos de una misma clase dirigente, ¿sí? Una misma clase política que es a la vez la dueña del país y que es a la vez una clase más bien de tipo rentista, es decir, siempre se acomodó a los ciclos de exportación, ¿no es cierto? Por eso el monocultivo, pero también uno podría decir, y ahora estaba mirando eso que no era como parte de lo que iba a hablar, pero es digamos como que en principio estuvo el ají, después vino el tabaco, después vino el café, vino la caña de azúcar, que también hubo como ciclo de mistura de producción, pues digamos, de estos tipos monocultivos, después la palma africana y ahora Colum, que vuelve otra vez al inicio colonial, lo que sería la minería. Entonces, si uno ve el reflejo en un ámbito histórico, en un ámbito sociohistórico, sociológico e histórico ahí, uno diría, por decirlo en términos marxistas, los medios de producción siempre han estado en las manos de los ¿sí? Y allí, uno de esos puntos también tiene que ver con la tierra, la rentabilidad de la tierra. Y voy a contarles otra parte anecdótica que me da origen un poco como a referirme al paro agrario. Pero la parte anecdótica es con la creación del alambre, o sea, con el invento, cuando más que el invento, con la adaptación de esos cambios de innovación que se crean con el alambre. Cuando se trae el alambre hacia 1870, cuando se llega a Colombia en 1870, el alambre marca, miren cómo marca un proceso de innovación, marca un proceso de desalojo de las tierras campesinas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera los grandes hacendados, que fueron los que primero se conformaron en las 4 regiones de las que hablaba allí, ¿cierto? De las que se hablaban ahora aquí, el alambre comienza a marcar la frontera de las tierras, la tenencia misma de los predios, y se comienzan a correr los alambrados. El alambrado fue un proceso inclusive bastante dramático sobre la tenencia misma de la tierra. Todos los días estos grandes hacendados corrían el alambre. Es decir, ¿quién tenía para poner alambre? ¿Quién tenía para comprar esa innovación tecnológica, entre comillas, en el siglo XIX? Pues los que tenían plata. Y los que tenían plata eran las mismas clases dirigentes, y los que tenían las clases dirigentes eran las mismas de siempre. Entonces, correr eso significaba la tenencia de la tierra y significaba un valor absoluto también sobre el prestigio y sobre el estatus social de los personajes que necesitaban la tierra. Tener la tierra, y un poco la visión española, digamos, en esa línea histórica, la tenencia de la tierra hacía al señor, el gran señor, el don señor, ¿sí? Y este don señor también pues, se acostumbró un poco a ese usufructo de la tierra, además un usufructo de la tierra, digamos que en cierta medida históricamente improductivo totalmente. Es decir, improductivo ¿por qué? Porque usualmente, por ejemplo, voy a poner el caso que conozco más cercano, las tierras de Colombia principal, que ustedes han escuchado Cartagena de Indias, las tierras cercanas a Cartagena de Indias son tierras bastante ricas, pero los cartageneros vivían en Cartagena y de una u otra manera tenían sus tierras hacia el interior del país. Entonces, por un lado, los antioqueños, es decir, la gente que estaba situada en otra ciudad que se conoce, que se llama Medellín, estaban situados en su ciudad, pero las tierras las tenían también hacia el lado oriental, hacia el lado sur, pero eran también detentadores de tierras, aunque allí hay un proceso histórico un poco distinto. Y en el caso de la gente de Bogotá, también toda esta tierra, es decir, siempre ha habido grandes señores que han estado lejos de la tierra, son dueños de la tierra, pero que la manejan a su manera, es decir, de una manera pues también improductiva por un lado
y de otra manera también se han pegado como a los ciclos de producción, digamos, sobre todo de los cultivos de exportación. Siempre ha sido un país hacia la exportación, ¿no? Se puede exportar y mantenerse como en ese fin. Eso es algo bien, digamos, dramático también para nuestro país. Siempre hemos estado expensos a los ciclos económicos de exportación y exportar café, exportar tabaco, exportar siempre. Lo único que se ha logrado con eso básicamente es como digamos, por un lado un empobrecimiento mismo de la población y por otro que las tierras de pan coger, es decir, las tierras que utilizan los campesinos sean muy mal utilizadas o se vean que quien produce comida realmente para su mantenimiento no está produciendo las tierras, entre comillas. Es una visión a la inversa, el mundo visto al revés, por decirlo de esa manera. Eso de manera simplista puede decir que en parte, si uno se fija, el movimiento campesino y el movimiento agrario colombiano puso sus orígenes en el siglo XIX. Y ese movimiento primero fue por el empobrecimiento de aquellos campesinos que estaban cerca o que trabajaban primero en las tierras del tabaco, y después esa tierra del tabaco, esa producción de tabaco, los fue, digamos, volviendo cada vez más ajenos al tabaco. Es decir, porque el tabaco se volvió en ese momento, por decirlo, como el botín preferido de las clases dominantes de este país. Entonces, donde está la riqueza, y eso ha pasado en toda América Latina, donde hay riqueza, la mayor desgracia de nuestros países es tener riqueza, y riquezas naturales, y nuestra mayor desgracia ha sido tener un tipo de riqueza donde la plata primero, donde el oro también, y donde los mismos productos que de una u otra manera de la tierra, digamos las cosechas, todo esto que sea de tipo de exportación ha sido un problema, porque las mismas, por decirlo, clases dominantes o sectores dominantes han aprovechado de eso de una manera brutal, digamos así, sobre todo en Colombia. Entonces eso significa que quienes han estado cerca digamos, a estos procesos de exportación de cultivos, pues han tenido la desgracia de que han utilizado la fuerza primero para ir robándoles esas tierras. En el siglo XIX pues, pasó eso. En el siglo XX uno podría decir que se conformaron ciertos movimientos en defensa de lo campesino y lo agrario, y que esos movimientos fueron como varios ciclos, o sea, en la década de los 30, en la década de los 40 crecieron, pero que en la década de los 50 fueron absolutamente aplastados con lo que se llamó el periodo de la violencia, que realmente fue un periodo donde se saca una de las guerras civiles más grandes de Colombia y donde supuestamente esta guerra terminó con unos 200 o 300.000 muertos. De ahí la solución política que hicieron estas clases fue hacer un frente nacional, o sea, un pacto por el manejo del país entre liberales y conservadores y seguir manejando el país como a mí se les ha ocurrido. En el siglo XIX, solo para anotarles otra anécdota, en el siglo XIX en Colombia hubo solamente en el siglo XIX hubo 70 guerras civiles. 70 guerras civiles que terminaron con una guerra que se llamaba la Guerra de los 1000 días. Y fue una guerra que duró efectivamente 1000 días y que de una u otra manera lo que hubo fue una repartición de las mismas tierras, ¿no es cierto?, entre liberales y conservadores en pro de la búsqueda de un poder político. Esto me lleva a pensar que el paro agrario en Colombia, ¿no es cierto?, que se acaba de mostrar un poco como en línea general, voy a referirme más bien a eso, se consiguió con los campesinos como una lucha por las dignidades, porque las dignidades en Colombia de una u otra manera han sido aplastadas. Han sido aplastadas o han tratado de ser aplastadas, más bien, pues para no ponerlo de esta manera. Es tan significativo este hecho que no solo se trata de su consigna central, no, pues esa fue la consigna central, la lucha por las dignidades, ¿sí? Y eso nos lo puede llevar a uno a permitirse que el problema no era solo la lucha por la tierra, sino la lucha por la dignidad, por lo centrado también, por lo más interno, por el fuero más humano de los seres que están allí. Esta lucha por la dignidad evocaba el reconocimiento de los bienes y la justicia y la equidad a favor de la desmejorada situación campesina, que se ha visto atenuada, como les acabo de contar, hacía muy a grosso modo, por el Estado colombiano, ahora más cerca en el siglo X-XXI por las firmas de los tratados de libre comercio. Puedo decir que Colombia es el campeón de los tratados de libre comercio en América Latina.
En este momento, antes de que se firmaran los tratados de libre comercio, en Colombia hasta hace unos 12 años había tenido como una tendencia de no firmar tantos tratados de libre comercio. El principal país que firmaba el tratado de libre comercio fue Chile, y ahora superamos a Chile casi como por 70 tratados, algo así, es lo último que he podido saber. Eso significa, de una otra manera, que la firma del tratado de libre comercio, pues de una u otra manera ha puesto en el estado ya vulnerable que tenían los campesinos y en el estado ya vulnerable que tenían los sectores productivos de Colombia en un estado absolutamente precario. Entonces, esto ha sumado porque los más interesados dentro de esos tratados de libre comercio del sector comercial, que es el que ha estado pues fundando y el que lleva pues tanto a Uribe como a Santos al poder, digamos que son los que más tienen como de influencia, porque son gobiernos que de una u otra manera representan las tendencias más bien de tipo comercial actualmente. La situación no es nada simple si se tiene en cuenta esa historia y como lo decía, este es uno de los únicos países en el continente donde no se ha realizado una reforma agraria redistributiva en la tenencia de la tierra. Se intentó hacer a mediados de los 60 y digamos que pasando por todas las etapas históricas, el problema central en cuanto a la tenencia y productividad de las tierras no solamente empeorado, sino también ha motivado que desde lo más profundo de sus prácticas sociales hayan surgido también las luchas de resistencia en Colombia, porque hay que decir que los colombianos, o sea, en general, han sido resistentes. Y han sido resistentes porque, de una u otra manera, si no hubiese sobrevivido, la gran mayoría del país ha sido muy resistente. Y resistente a pesar de un poder tan coaccionador como es el que ha tenido pues, nuestros dirigentes allá. En este nuevo milenio, digamos, nuestro siglo XXI, los problemas agrarios se han escondido, ¿no es cierto? De una u otra manera, entre más se esconden, se han buscado también salidas a ello. Esto ha significado una olla a presión, realmente es le han tapado la tapa y está que se estalla de una u otra manera. Y el problema es que si uno ve en perspectiva histórica, cuando surgió las guerrillas, cuando surgieron o se originaron las guerrillas, por ejemplo, las FARC fueron de origen campesino, el mismo Ejército de Liberación Nacional fue de origen campesino, aunque tuvo pues motivaciones también un poco internacionales y algo del movimiento social estudiantil y tal, pero digamos ha sido respuesta un poco como a esa desigualdad que siempre se ha mantenido. Sin embargo, esta vía guerrillera, pues como bien se sabe, ha tenido su agotamiento. En este momento hay un proceso de paz y hay un proceso, entre comillas, hay un proceso de negociación con las FARC, ¿sí? Pero digamos que siempre, y ahí en el video se señala algo que es interesante, es que de una u otra manera se ha replegado, digamos, contundentemente la represión, justificándolo en que son los movimientos guerrilleros los que se toman todo. Entonces, ahí si hay paro agrario son los movimientos guerrilleros, si hay movimiento estudiantil son los movimientos guerrilleros, si hay cualquier cosa, se le pierde a una señora, se estrella en la calle y dice no, son los guerrilleros. O sea, es una cosa medio loca que ha tenido como un gran pretexto, digamos, la clase dirigente colombiana para no resolver los problemas. Y lo han resuelto a punta de tiros. Y como se ha resuelto por medio de la vía de la guerra, pues realmente no se ha llegado a ninguna solución. Es decir, como se ha resuelto, se ha postergado todavía aún más el problema de Colombia. Digamos que el tema de la informalidad de la tenencia también tiene que ver. El 44.7% de los propietarios cuentan con títulos formales de propiedad y tan solo 2 de cada 5 hogares rurales tienen acceso a tierras en un promedio muy bajo para el país de 9.3 hectáreas con una alta dispersión en los tamaños. Esto significa que, entre otras cosas, ahora hace poco salió una ley sobre la tenencia, sobre la ley de víctimas, y la ley de víctimas se suponía que en parte iba a restituir, ley de víctimas y restitución de tierra, iba a restituir a las víctimas un poco con a aquellas que estaban violadas, los derechos humanos,
y la restitución de tierras, es decir, por todas las hectáreas que se han perdido durante los últimos 20 años. ¿Por qué? Pero ni siquiera aún ahí hay el primer problema, porque las tierras se han perdido desde hace mucho más y la injusticia va más prolongada. Segundo, pues esa ley tampoco está sirviendo en este momento, son paliativos de agua tibia y no se ha dado realmente un cambio fundamental. Ahora hay un ejército que se llama ejército anti-restitución. Entonces uno dice, se hace la vía de restitución de tierra, es decir, la vía de la recuperación de tierras y aparece en una vía violenta para que no se recuperen las tierras. Eso un poco en el sentido de lo agrario. Digamos que no se han arreglado sus problemas internos y de ahí que las dignidades en este paro se unieran, es decir, o se intentaran unir. Primero fueron los productores de papa, allá les decimos los paperos, después los cebolleros, o sea, los de cebollas, y estos tradicionalmente, lo que vimos fueron imágenes tradicionalmente del centro de Colombia, es decir, en departamentos centrales como Boyacá, donde cultivan la papa y la cebolla, básicamente. Y al sur, en la frontera con Ecuador también, y después la dignidad de los cañeros y los paneleros. En la medida en que no se resuelve el problema, pues de una u otra manera uno se da cuenta que en Colombia los campesinos fueron expulsados de sus tierras, primero urbanizados como todos los procesos de urbanización de América Latina, casi que todos, es decir, primero por tema de drogas, segundo tratar. Sin embargo, allí, sin tanta industria, sin tanta, han sido primero como pobladores urbanos y ahora últimamente, los últimos 30 años, han sido, digamos, sacados de sus tierras y han adquirido, un mundado de campesinos a desplazados. Entonces, el asunto es que el país, digamos, y los gobiernos centrales más bien se han encargado como de focalizar las respuestas y de dar paliativos focalizados, es decir, al problema de la pobreza, y ya es muy grande en este país. En este, digamos que este paro que acaba de pasar tal vez permitió también visibilizar a otros sectores tradicionalmente relegados, por ejemplo, los indígenas y los afrodescendientes. Los indígenas, el movimiento indígena de Colombia realmente es largo, desde la misma llegada de los españoles y desde el mismo proceso de colonización ha habido movimiento de resistencia indígena. Sin embargo, solo hasta la década del 50 del siglo pasado comenzaron a ser tenidos en cuenta como movimiento, ¿sí? Y como bien lo decían al principio, hay aproximadamente hay casi 80 grupos étnicos que alcanzan más o menos, deben tener en total 1,5 millones de habitantes de los 46 millones que hay de Colombia. Entonces es un movimiento que si bien es cierto, no es tan grande, tan nutrido, digamos, poblacionalmente, pero es muy importante porque de una u otra manera se ha ubicado en sectores estratégicos, es decir, en resguardos indígenas, que también han sido respetados en sectores diversos de la geografía colombiana. Al sur de la capital de Colombia, en departamentos como Cauca, Nariño, y al norte también, un poco en toda la parte que sería como la frontera agrícola que ha ido extendiéndose hacia el oriente y hacia el sur del país. Y por el otro lado, el movimiento de afrodescendientes que, como se señalaba, está a lo largo de toda la, digamos, de toda la, por decirlo, de toda la costa exactamente pacífica, y en donde se supone que mal contados, porque como estamos mal contados también en Colombia, hay aproximadamente unos 11 millones de afrodescendientes que están absolutamente invisibilizados en nuestras ciudades, como Bogotá, como Cali, como Medellín, donde supuestamente en Bogotá hasta hace unos pocos años no se veían afrodescendientes, o sea, no se veía gente negra, y desgraciadamente ahora se ven y se ven marginados y se les esconden, ¿sí? Es decir, se ha ido postergando como el problema también étnico. Y sumado pues a una serie de protestas, como volviendo otra vez vuelve a renacer el movimiento estudiantil. Ahí había un representante del MANE, que significa Mesa Ampliada Nacional Estudiantil. Y el MANE pues se supone que era como, estaba discutiendo un poco primero el acceso pues a la educación pública, todas estas cosas. Por
eso aquí ustedes ven, y ven un poco de colombianos también, un poco en cierta medida buscando como soluciones a ese problema de iniquidad en la educación acá, y ya va acá. Y en general, digamos que lo que uno puede ver es que los movimientos sociales, no me refiero mucho a ellos, realmente han estado como en problema central de allí. Ahora, hay movimientos sociales fragmentados, si es cierto, como lo decía el profesor que entrevistaban allí, los movimientos sociales, pero es una tendencia no solo colombiana, sino mundial. Es decir, hay fragmentación del movimiento, porque también surgen, lo que tú planteabas al principio, surgen como movimientos de movilización específicamente desde lo cotidiano también. ¿No es cierto? Ya no hay que sumarle a los sectores tradicionales, ya no hay sindicalismo, ya el nivel de sindicalismo alcanza el 0.6%, 0.6% de la población colombiana, o sea, un nivel de sindicalismo popular. Lo acabaron, de una u otra manera lo reprimieron, de una u otra manera lo sacaron. El movimiento estudiantil, pues tampoco es muy grande porque no hay muchos estudiantes, comenzando por ahí, pero es un movimiento que de una u otra manera ha tenido un protagonismo, es decir, ha vuelto a renacer. El movimiento campesino ha vuelto a renacer a pesar de que el país campesinamente es del 14%, pero también tiene una significación fuerte. El movimiento sindical, pues ni modo de decir mucho porque pues, está casi desaparecido a punta de represión y desapariciones, y digamos que la tendencia de crítica de la izquierda desde cuando apareció un partido político que se originó con un proceso de paz hacia la década de los 80 que llamó la Unión Patriótica, fue desaparecida, y ustedes saben que ha sido como uno de los, no saben, en general ha sido uno de los movimientos políticos que se han desaparecido totalmente a punta de represión y bala, ¿cómo? De exterminio total. Y entonces quedan los nuevos movimientos sociales que de una u otra manera se pegan como también a las identidades, por un lado. El movimiento de mujeres que ha sido muy fuerte, que es contra la guerra, pero que también tiene unas tendencias pues, muy distintas, también el movimiento de gays, lesbianas y transgeneristas, que ha sido fuerte sobre todo a nivel de las ciudades. Ahí en nuestro país ha sido bastante represivo con la diversidad, por decirlo. No puedo evitar preguntar, todas estas desapariciones, vos estás hablando de exterminios y demás represiones, ¿se dan en el marco de Estados de Derecho? Sí. Colombia no ha existido solo una dictadura. En Colombia hay un Estado social y de derecho garantizado, entre comillas, en el papel por la Constitución de 1991, que fue, digamos, una de las primeras constituciones donde se involucraba la pluridiversidad, la diversidad, pero que en efecto en la realidad no ha tenido un correlato real, ha sido como parte de eso. Y para terminar, simplemente les digo como un investigador que no es que me caiga muy bien, pero por eso lo voy a citar en parte, porque él se llama Alejandro Félix, y este investigador realmente es como el que le habla a lo que dijo ahora el presidente, un poco en problemas de tierras. Sin embargo, él decía, Colombia perdió la oportunidad histórica de realizar la reforma de la estructura agraria aprobada como ley 135 de 1961, y los conflictos entre campesinos y grandes propietarios al no encontrar causas institucionales de solución, alimentación de las estrategias de grupos armados para impugnar o defender el régimen de la gran propiedad latifundiista. La violencia, a su vez, hizo imposible continuar el incipiente proceso de la reforma agraria y facilitó la persecución contra los líderes sociales del campesinado, que fueron tratados como subversivos del orden establecido. De esta forma, la dirigencia colombiana cometió el primer error estratégico, que fue aplastar con represión militar las movilizaciones pacíficas de las organizaciones campesinas y por tanto cerrar la vía reformista para enfrentar a cambio la lucha insurgente de los territorios. En eso podemos investigar un poco cómo se ve al movimiento social desde las épocas que vienen de este proceso. Muchas gracias, Diego, por compartir. No sé si a alguien más se le ha ocurrido una pregunta, una reflexión. Yo quiero hacer una pregunta, quizás peco de desconocer un poco nuestra propia historia. Cuando vos hablas de la reforma agraria, ¿estás hablando del reconocimiento de la propiedad comunal de la tierra, el desplazamiento de la oligarquía sobre esos latifundios? ¿O de qué se está hablando yo?
desconozco un país en Latinoamérica en el que haya sucedido eso, en realidad. Vale. En este país claramente no sucedió ya en ningún momento de nuestra historia, digamos, o sea, no sé si se pensó, digamos, en algún momento quizás con el Estatuto del Peón, quizás se dijo, pero no creo que haya sucedido. Creo que eso es un reflejo del papel que nosotros jugamos en la División Mundial del Trabajo históricamente a todos los latinoamericanos. Entonces, es una cosa, no sé, pregunto si es que sucedió en algún momento o yo no lo sé. A ver, Sí, miren, por ejemplo, bueno, más que meterme en la historia de Argentina, voy a decirlo, la historia colombiana o sea, en Bolivia, por ejemplo, se dio una reforma agraria, es decir, una reconstrucción muy fuerte. Se fue un proceso de movilización grande que terminó en un proceso constitucional que hizo un proceso de reforma agraria que reconocía que daba titularidad de tierras a los campesinos colectiva en Bolivia. En Ecuador también se dio, en parte de Chile también se logró hacer una reforma agraria, inclusive muy interesante, que donde se cercenó fue la parte de las minas, o sea, sobre todo las minas de cobre básicamente, pero sí hubo una redistribución por lo menos más acertada. Poco en parte en Brasil se logró algunos atributos en la década del 60, inclusive por la repartición un poco que quedó fue el problema nordestino. En Costa Rica también, en México también hubo una reforma agraria muy fuerte, y en Nicaragua pues también cuando es decir, uno podría contar una serie el mismo Venezuela también hubo Que después retrocedieron. claro, y también siempre pensando que no es la que, digamos, no es La idea. la reforma ideal, nunca lo fue ninguna parte. Sí. Vas a Bolivia hoy y te van a decir, digamos, hay visos de que algo se redistribuyó, que en algo se desconcentró, que incluso los usos, porque también hay un problema de uso de la tierra, también, que ese es otro tema que capaz volveremos a hablar luego, pero digamos, en esas expresiones que dice Diego, uno encuentra que si bien no es la deseable, se permitió a nivel legal, constitucional, etc. Ahora, Colombia tuvo, por esta emergencia social campesina, esta movilización de la que hablaba Diego durante su intervención, hubo leyes que tendieron a la ley de la 136, creo, en el año 36. En el 36. En el 36. Después en el 64. Y después en el 64. No es que no se quiso avanzar, lo que pasa es que a medida que se quiso avanzar, también algo que lo dijo muy generosamente Diego, yo diría más crudamente, digamos, la oligarquía nuestra es asesina directamente. O sea, hubo después de esas avanzadas por tierra para el que la trabaja, por todo el campesino de tener tierras, estas demandas, el tema de los precios de sustentación, el tema de cuál era el límite para la extensión de las propiedades que llamamos latifundialistas, digamos, eso todo se trató de hacer, pero en una alianza de oligarquías lo que se hizo fue irse en guerra contra los campesinos. En guerra es fusilar campesinos, fusilación. Esa fue la respuesta histórica que dio la oligarquía colombiana a este proceso. Ahora, uno diría que el Chicoral fue un pacto que hicieron también la oligarquía, que respondía también a un deseo, a una emergencia de reforma agraria. Fue oligarcas, clase política, clase dirigente, que en últimas eran la misma, o clase política, clase económica, que era la misma, un poco parecido acá, más o menos. Se reúnen y dicen, bueno, esto no puede pasar que se redistribuya, no puede pasar que se dé financiación de infraestructura, no puede pasar la ley, no pasó la ley. Entonces, a eso se refiere un poco cuando dice no hay reforma agraria, es que se quiso hacer a nivel legislativo y siempre se vino, digamos, ese camino. Y la otra es que siempre ha habido como constante, por ejemplo, en la última etapa, ahora actualmente, el proceso de paramilitarismo realmente estaba conformado, financiado básicamente por las mismas clases dirigentes que siempre, o sea, las clases asesinas, los mismos terratenientes, los mismos ganaderos y digamos, las empresas
multinacionales y las empresas nacionales de algunas regiones. Entonces uno diría, de ahí para atrás, en la década del 50, pues que esos grupos paramilitares estaban financiados por los conservadores y partidos liberales, o sea, por otro tipo de paramilitares. Hasta atrás uno va viendo que siempre ha habido una constante donde aparece, digamos, un movimiento. En Colombia aparece también un movimiento de extremismo contra ese movimiento, y eso ha sido una línea gruesa. Ahora, eso puede ser desesperanzador, y sobre todo pues, lo que tú señalabas ahora sobre la criminalización de la protesta social. Yo diría que ahora que estamos en este momento, pues está intentando desinstrumentalizar la criminalización por medio de la Procuraduría. La Procuraduría criminaliza. En este momento está pasando un proyecto de criminalización de la protesta, es decir, ya salir a decir algo puede darle a uno cana en cantidades, es decir, sí, pero digamos que la protesta en efecto ha sido criminalizada desde siempre en Colombia, y ha sido criminalizada por un factor específico, porque básicamente los que tienen las tierras además tienen también nexos con las empresas, además también son los mismos que exportan, además, es decir, son los mismos congresistas, son los mismos ministros. Un triángulo es cerrado totalmente, y básicamente pues lo que ha cerrado es la vida un poco como a la facilidad o a la posibilidad de protestar. Y ustedes ven, si en la tendencia latinoamericana uno ve cuando ve el crecimiento de las protestas sociales en el mundo latinoamericano, por decirlo, Colombia tiene uno de los índices más bajos de protestas sociales en América Latina. Paradójicamente, y eso significa básicamente que donde hay mayor represión hay menor protesta, ¿no es cierto? Sí. Y fuera de la protesta en Colombia, protestar es muy difícil, ya es arriesgar la vida, o sea, salir y decir o hacer o tomarse las vías, o uno ve acá un poco más admirado, un poco Buenos Aires se lo toman cada rato las protestas de muchos de los sectores. Es muy difícil hacerlo, y en Bogotá también pasa eso, pero fuera de eso que pasa lo que pasó un poco con las represiones militares acá y con las dictaduras, ¿no es cierto? Pero allá es constante, bajo un lema que es de democracia, ¿no es cierto? Claro, ese es quizás Eso fue lo que hizo la Constitución de la República, abrir espacios de participación para agregar. Perdón, Ignacio me pidió la palabra y luego... No sé si por ahí lo que vos querés decir era en relación a lo de Diego, por ahí... Sí, pero lo mío era un aporte por ahí en relación a la reforma agraria. Yo también, probablemente, no es mi campo, yo lo mío es la economía, pero de todos modos, la economía política al fin, o sea que tiene... Mi campo, lo mío era económico. Y bueno, sí, lamentablemente vengo de la rama. ¿Qué? Me vengo de la rama más de los números, me estoy formando en la economía política y... La economía es una ciencia social, ¿verdad? No, ni verdad, es indiscutible eso, pero digo, específicamente el tema del movimiento social desconozco mucho, pero me estoy utilizando muchísimo con Diego en el proyecto. Pero sí, bueno, en principio el documental me pareció muy interesante, conocer un poco, sobre todo en la parte de la represión, a veces me parece terrible. Me pareció muy interesante lo que decía ella, porque por ahí acá no tomamos dimensión a veces de hasta qué punto llegan a ser peligroso el tema de las patentes, ¿no? Las patentes sobre la modificación genética de un insumo necesario para el desarrollo de la vida del ser humano, ¿no? Que la justificación de por cómo aparece Monsanto y cómo se insertan estas empresas es que justamente ellos iban a lograr, ese es el argumento de ellos, supuestamente, generar mucho más alimentos, ¿sí? para eliminar la pobreza. Bueno, paradójicamente no lo han logrado, de hecho. La ley sí, no sé si alguna vez lo fue, pero bueno, sí, es llamativo, ¿no? Sumado a lo que dice, que hay una distinción muy clara entre lo que es la manipulación genética de la semilla y lo que es la manipulación vía esa mezcla de semillas para lograr una mejor semilla de forma natural. O sea que hay una cosa también para reversar. Por otro lado, en relación a la reforma agraria, bueno, y lo que decía ella, el rol que teníamos asignado en la División Internacional del Trabajo, nosotros venimos trabajando conmigo, trabajamos ahora hace un poquito, un trabajo de un economista chileno que se llama Fay Siever, que ha fallecido, pero que
escribió a principios de los 90, un documento muy interesante que se llama Transformación Productiva y Equidad, ¿no? O sea, la TPE famosa de cómo lograr transformarse. Y es lo que distingue en los países que me parece entonces que se han desarrollado, que son los países del sudeste asiático, entre varias características y millones, pero que han logrado, o sea, una de sus condiciones, no sé si son necesarias o no, pero para desarrollarse es una reforma agraria seria, ¿sí? Donde se logra elevar el piso de la gente que justamente está más protegida, ¿no? Qué condición importante, o sea, tomarla como una condición necesaria para desarrollarnos con equidad, con objetividad, con equidad, y ese con el concepto que estamos trabajando. Y que claramente nosotros hemos siempre estado relegados a tener un rol de proveedor de materias primas a bajo costo. ¿Con tu comentario, Patricia? Entre lo que escuché yo dos, primero el tema de que para mí es al revés, no es porque está más fuertemente militarizado hay menor protesta, sino porque no hay una protesta social extendida, se puede reprimir con mayor libertad. O sea, pero bueno, la planteación del revés para mí es medio. Y después es una discusión del tema del desarrollo. Digo, el concepto de desarrollo es plantear que dentro del sistema capitalista puede haber algún tipo de desequilibrio, pero es un sistema donde todos vamos a poder llegar al punto de los países desarrollados. O sea, el planteo de desarrollo trae atrás un concepto ideológico que es que, bueno, si vos tenés menos desigualdad de determinadas cosas y llegás a algún punto de desarrollo de las fuerzas productivas y de las condiciones naturales en el concepto de la Dirección Internacional del Trabajo, vas a poder tener, o sea, con educación, con determinadas inversiones en determinados puntos, vas a poder llegar. Eso es desconocer que existe el capitalismo mundial, hay determinados sectores donde se desarrolla de determinadas maneras y no es potestad de los países o de los estados tener un desarrollo de una manera o de otra según sus capacidades, sino no te van a... O sea, es inherente al capitalismo que haya sectores como las zonas de Latinoamérica, las zonas del sudeste asiático, de África y demás. O sea, el tema del desarrollo... Yo, por eso digo que para nada me gustaría que me incorporen dentro del grupo de los desarrollistas neoclásicos que creen que incorporando capital humano vamos a salir o vamos a cambiar algo. Yo adhiero completamente a la teoría que el capitalismo es inherente a las crisis y a las teorías mintianas. O sea, en ese sentido, creo realmente que tenemos un rol asignario y va a ser muy difícil salir, porque esto es un juego de suma cero. Creo que el sistema es un sistema que alcanzó todo su límite, lo que hace crear miseria es cambiar el sistema, pero bueno, eso es un planteo. O sea, dentro de las teorías del desarrollo no entran hasta la más extremista, están dentro del planteo del sistema capitalista. El capitalismo con el rostro humano, o el desarrollo más igual a lo que fuera, que el rostro humano sigue solo visto de ser espantoso, pero bueno, o sea, está dentro de esa teoría. Y eso explica la utilización de la represión para reprimir la represión. Por otro lado, me pareció interesante lo que planteabas, es menos el tema de es menos conflictivo o es menos peligroso armar una guerrilla que el sindicato. Obviamente, porque al agruparse y organizarse a través del rol del trabajador, del trabajo, de la producción, es mucho más revolucionario. O sea, no, como dijiste, bueno, le hay una guerrilla, no. O sea, evidentemente las cuestiones, la guerrilla, el concepto de enfoque, de dominación y demás, es funcional a cuando decimos, bueno, hay guerrilla, entonces hay que reprimir el proceso de paz y hay una cantidad de cosas. Y otra cosa es, dijiste, el 14% de la población era campesina. La otra parte de la población... No, campesino más bien rural. Sí, rural, más que campesino, rural. O sea, que vive actualmente en la zona rural. Pero digo, ¿cómo se desarrolla la estructura de clase en Colombia? Porque planteabas el tema de las identidades, o sea, está como muy convenientemente corrido el tema a la cuestión de la producción y de la clase. O sea, el concepto con la clase campesina, el concepto de clase campesina, digamos, que yo el 18 de Brumal,
No, digo, es muy interesante verlo de cómo se corre, decía Brett, si uno quiere hablar de determinadas cosas, habla de pueblo en vez de clase, de pueblos, de identidades, de estados, o sea, me pareció bastante, digo, la producción de café, la producción minera, digo, hay es una producción industrial, digo, no sé en qué grado de desarrollo, no sé si hay un desarrollo más desigual y combinado, estilo, o sea, no tengo mucha idea de Colombia, pero me parece que también el concepto de, o la propia identificación al campesino, o a la producción rural, o sea, o a las identidades más de género, sexuales, o de etnia, o como quieran llamarlo, me parece que desplaza la cuestión, el rol del Estado, como el Estado tendría que ser, como si pudiera ser, como si fuese un árbitro. Entonces quien cope el Estado va a llevarnos, el Estado es un documento de obtención de la clase, y quien va a estar en un Estado, o sea, el planteo que vos dijiste que muy peronista, es mejor darle un poco que ahogar, o sea, que vayan a tomar todo. O sea, es muy peronista eso de... Estoy argentinizado, ¿verdad? No, pero digo, el planteo ese de planteabas que la reforma del 61 había sido una pérdida histórica, de mejor darles un poco, o sea, y hacer una conciliación, entregar algo y no que se lo tomen todo, o sea, me parece... No sé, digo, ¿le puedes responder alguna cosa? Sí, ok, bueno. La discusión está planteada, logramos algunas de las preguntas, nos acercamos a ellas, de esas preguntas que teníamos nosotros para compartirles. Seguramente ustedes crearon otras, nosotros también. Muchas gracias por venir, muchas gracias Diego por invitarnos. Las preguntas están instaladas y los temas también. Si se dieron cuenta, al final, discutir uno sobre el capitalismo, cuáles son sus expresiones, la relación, entonces ahora podemos crearla con el neoliberalismo para que ustedes vengan la próxima semana. Y aquí estén. Los esperamos y las esperamos. Gracias por venir. Gracias.